Son Dios las 3:12 minutos. Dios agradezca, Huauticuna, Panicuna, Apunchik, Señor Jesucristo, Paxutipi. Saludanchik, Kunan, Kaipunja, lunes, Ñami Canchik, lunes 2 de junio, ¿verdad? Ya 2 de junio, Ñami. Chaupi, Watayakunchik, y Dios Kikinkuna te bendiciachon, Sukunja, avanzamos Canchik. Hogar cristiano manta rimashpa ñawpakman katingapa kunapika rimasun shuwarmi imagínate kanakan como ejemplo, ¿no? Como ejemplo chipuwasha harikuna manta pis rimasun y fichi Dios paksimita yachaspa rison ñukanchik a lo mejor causa y manta o familia matrimonio chaymanta ñawpakman katisun sinakaskamanta Dios kikinkunata bendiciachon nishpami kikinkunata saludanchik maypi uyakukuna maypi uyarikunchik shinakaskamantaka Dios proxime nin Efesios 5:22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Chinakashkamanta kakashna sumak yoikuna wansamunchi kunan kaichishipika tukuy mayllapi uyakukuna rikukukuna radio Z1400 AM kay ciudad de Guayaquil, Guayas, Chinakashkamanta Samunchi. Y Pani Marixa, saludapangi, ¿no? Kamba, Uyas Kuna Tapi, saludapangi. Y Kimpish Kunan Kaisuma Punja, lunes 2 de junio. Muy buenas tardes a todos los hermanos, amigos, amigas, quienes escuchan, ¿verdad? En esta preciosa tarde, lunes 2 de junio, ¿verdad? Bienvenido una vez más a este programa. Y bueno, pues como estábamos aprendiendo, hoy vamos a aprender el mismo tema, bueno, acerca de las esposas, ¿verdad? Las esposas, cuál es nuestro rol como esposas y también de nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos un día más, una tarde más, donde usted se encuentra. A lo mejor en este momento está conduciendo su taxi, su carro, su camión. A lo mejor estará en la cocina escuchando, ¿verdad? La radio Z1, ¿verdad? A lo mejor están algunos en el campo queriendo ir a trabajar, a lo mejor algunos están yendo a sus lugares de trabajo, otros a lo mejor están regresando, a lo mejor algunos están, ¿no?, trabajando en taxis, ¿verdad? Todos los hermanos, amigos que escuchan en los taxis también, en los transportes de los buses o donde se pueda, bienvenidos, y una vez más damos la oportunidad de estar en este programa, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Amigo, amiga que usted escucha, preste atención, coja su cuadernito, su pluma, su lápiz, para que puedan anotar los textos bíblicos y así mismo sea de gran bendición para sus vidas. Amén, y vamos a ir a un pequeño corte, ¿no? Un pequeño corte musical, y también, como no, vamos a escuchar las alabanzas, quienes también hacen reflexionar a cada uno de nosotros, edifica también a través de la palabra de Dios hecho canción. Entonces, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. Ya estamos de vuelta, estamos hoy un lunes 2 de junio, prácticamente ya son 15 horas con 15 minutos, y vamos a ese corte y ya regresamos. Música para el alma. Z1 Radio Estéreo Anaunsi. Ella Dios kusawaska. Amasaki wangi Jesus. Ukawawito. Hayden chanele. Iskisa misaki diskalchi. Yakikuna huakikuna kapikpipis, mana sakiwas kangichu.
Sakani, kuyang yayito saking kuna habis kamanta. Saking samari purikani, kuyang samari kau sakani, kuyang yayito saking kuna habis kamanta. Saking kuna wakai kapit pipis, kang katundios kana sakis kangicu, kambak kuyay wakatari chis kangi, pagilinini kuyang yayito. Jaki kuna wakai kapit pipis, kang katundios kana sakis kangicu, kambak kuyay wakatari chis kangi, pagilinini kuyang yayito. Música para el alma, a la Ya está su basta puriku, yuka warisita, ya Dios usawaska, yo puedo makati sumbi. Yukawawawa purit kanchi, tandana kuspa kakuya Dios tapaginispa. Yukawarmiwan kantar kanchi, yukawawawa purit kanchi, tandana kuspa kakuya Dios tapaginispa. Chasna sumata puri kupi mari, kakatun Dios kapusa waskangi, aska jaki jami sakiris kanchi, kuyak yaitu ama sakingi. Chasna sumata puri kupi mari, kakatun Dios kapusa waskangi, aska jaki jami sakiris kanchi, kuyak yaitu ama sakingi. Yupa makatiso, zaki kuna wakai kuna kapipipis. Hapa sakini sunche. Con mis manos trabajaré, yo y mi hija te serviré, solo a ti te alabaré, Señor Jesús. Con mis manos trabajaré, yo y mi hija te serviré, solo a ti te alabaré, Señor Jesús. El milagro en mi vida es que tú me has amado, me diste una vida nueva, mientras yo viva te adoraré. El milagro en mi vida es que tú me has amado, me diste una vida nueva, mientras yo viva te alabaré. Mientras yo viva te alabaré, Jesús. Sigo de pie, porque es Dios quien me sostiene en sus brazos, en medio de las dificultades. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Samunchi, ñanis kasina, ya Dios proximita, ya changapa, ya Dios proximita, ricungapa a través de la palabra de Dios, y matate y verito kunchi, ñukanchi, como familia, y sinakaskamanta kunan que tiempo pica rimagrinchi, o hoy en este tiempo vamos a hablar lo que dice
ser ejemplo de Cristo en el hogar. Una mujer, ¿cómo debe ser ejemplo de Cristo en el hogar? Y vamos a ubicarnos, ¿no?, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 hasta el 2, que dice, ¿no?, a las mujeres cómo deben ser en el hogar, cómo deben ser en el hogar a través y a la luz de la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia Primera de Pedro 3, 1 al 2. Amén. En Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 2 dice: Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oiga, mire cómo dice la palabra de Dios. De otra vez estábamos hablando, ¿no?, de aquella mujer, a lo mejor tiene a un esposo inconverso, ¿no? ¿Cómo puede ganar aquella mujer? ¿Cómo puede evangelizar, ¿no?, a aquel hombre, ¿no?, a aquel esposo que a lo mejor hoy por hoy no está asistiendo a la iglesia, no está llegando a la iglesia, no quiere caminar en las cosas de Dios, no quiere saber nada de las cosas de Dios, no quiere saber nada del ministerio? Mire, la palabra de Dios da directrices a cada mujer, ¿no? Y dice su conducta cómo debe ser, según Primera de Pedro 3, 1 al 2, debe ser primeramente observada por el esposo, dice. Entonces también debe ser casta, pura, y como no, también hablamos de respeto, ¿no? Debe ser respetuosa hacia el esposo y también hacia Dios. Y de esa manera podemos ver una mujer, como alguien describe, ¿no?, una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer que a lo mejor puede venir muchas adversidades, pero ella está allí, ¿no?, siempre adelante en las cosas de Dios, y como no, en su familia, ¿no? Entonces, como la mujer virtuosa, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver en ese punto. ¿Qué podemos decir? Mire, dice que puede ganar, ¿no?, al esposo. Hoy por hoy, como antes dije, hay muchas hermanitas que a lo mejor están solo en su ministerio, en coro, en diácono, y sus esposos a lo mejor no están ayudando, no están con ellas, o a lo mejor no están sirviendo con ellas. ¿Qué le podemos decir a aquellas hermanas a través de la luz de la palabra de Dios que a nosotros nos revela y nosotros estamos revelando, ¿no?, a través de estas plataformas digitales y, como no, a través de Radio Z1? Por nuestras conductas, a través de nuestras conductas. Es una palabra muy esencial y a veces es muy difícil, más que todo, adaptarnos a eso, ¿verdad? Porque, como dice en la palabra de Dios, los que hemos conocido a Cristo, dice que somos una nueva criatura, somos unas personas que ya nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestro modo de hablar tiene que ser una manera diferente. Pero hay a veces que estando en la carne, muchas veces así como nosotros o como nosotras las esposas, cuando estamos casadas no queremos estar sujetas a nuestros esposos, es una causa de rebeldía, como en la palabra del Señor, y asimismo también muchas veces no queremos estar sumisas o sujetas bajo la voluntad del Espíritu Santo, porque a veces que hacemos nuestra propia voluntad. Y en ese caso, pues, pastor, a veces, por ejemplo, a veces somos mujeres cristianas que estamos dentro del ministerio, tanto en el coro como en la iglesia, y a veces, como usted estaba diciendo, ¿verdad?, algunas hermanas a veces los esposos no le ayudan, no le dan, pero hay un porqué también. Hay dos énfasis que es algo que debemos de pensarlo, ¿verdad? El que si el esposo está caminando en el ministerio, pero a veces el esposo es como que le impide, pero tiene que haber una razón del por qué ese impedimento que hace hacia su esposa. Bueno, tiene que también mucho que ver, muchas de las veces, a lo mejor en nuestro medio, a lo mejor en la cultura quichua, a lo mejor a veces, muchas de las veces han contraído matrimonio, ¿no? Jóvenes, a lo mejor muchas de las veces, muchos jóvenes que no entraban a la iglesia, a lo mejor sea hombre o sea mujer, mayormente a lo mejor pasa, ¿no? Aquellos jóvenes que no entraban a la iglesia, y cuando
conforman, ¿no? Y contraen matrimonio eclesiástico. A lo mejor nosotros como líderes decimos que tiene que bautizarse, tiene que aceptarlo, mas ellos muchas de las veces aceptan a Cristo o no aceptan a Cristo, o solamente cumplen tal requisito. A lo mejor también podemos entender que muchos hermanos, como dice a la luz de la Biblia en Primera de Pedro 3, 1 al 2, dice, pueden ser ganados, ¿no? Para el Señor. Quiere decir que puede que muchos hombres, muchos esposos sean incrédulos. Entonces, ¿a través de quién va a ganar? Y muy importante hoy lo que estamos hablando, a través de la conducta. La mujer debe tener una conducta que gane almas, sin a lo mejor hablar, sino con su actitud, con su forma de ser, a lo mejor con forma de expresar. De muchas maneras la mujer debe ganar a aquel hombre, ¿no? Aquel esposo que a lo mejor es inconverso, ¿no? Puede ser bautizado, puede ser también que toda la vida de su vida, a lo mejor desde pequeño estaba en escuela dominical, en jóvenes, puede ser que toda la vida haya estado en la iglesia. También eso no a lo mejor faculta de que una persona ya es creyente, una persona ya es renacido. Entonces allí también vienen los problemas, y otro de los problemas que puede venir es por la conducta de la esposa cuando no hay un cambio. A lo mejor los esposos no lo van a tomar algo en serio, sino más bien es como que la esposa o la esposita a lo mejor está perdiendo el tiempo en la iglesia, va por gusto, a veces ven de esta forma. Entonces hoy por hoy, hablando, como de antes dije, ejemplo de Cristo en el hogar a través de la conducta, a una mujer debe ser, dice que el hombre debe quedar satisfecho con aquella conducta de la mujer, y también debe ser casta, pura, y como no, respetuosa hacia esposo y también hacia las cosas de Dios, hacia el ministerio. A veces nosotros o las hermanas, ¿no? Las hermanas, por ejemplo, cuando aquí dice respetuosa hacia el esposo y hacia Dios, muchas hermanas a lo mejor no lo toman algo serio en el ministerio, y a la misma vez los esposos piensan que están jugando. Así entonces es. Nunca por nunca a lo mejor podrán ser ganados para el Señor. Y también dice poderosa. Obviamente, si tiene estas cualidades, tiene estos atributos, ¿no? De una mujer virtuosa, una hermana llena de valentía, llena de oración, a lo mejor espiritualmente bien madura, entonces aquel hombre, su esposo, a lo mejor se admira, ¿no? Admira a aquella mujer, y cómo no, el esposo le dice, cómo quisiera ser como mi esposa, cómo quisiera andar a la iglesia, cómo quisiera cambiar como ella. Entonces, mire, a través de estas conductas puede la mujer ganar al hombre, dice. Entonces, estos son dos consejos. A lo mejor el hombre no puede ser creyente y a lo mejor no ve algún cambio en la esposa, entonces aquel hombre reacciona de tal forma. Así es. Bueno, yo tengo un relato. Bueno, a mí habían llegado una consejería matrimonial donde dice que había una pareja de esposos, ¿verdad? Y andaban, dice, por cierto tiempo andaban bien, pero en eso dice que la esposita ya andaba a la iglesia, pero el esposo ya dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse. Pero la esposita andaba y andaba, pero ya después el esposo le fue un impedimento para ella. Y luego el esposo ya empezó a actuar de una manera rara, de una manera, ¿cómo podríamos decir? De una manera como celoso, celándole a la esposa, que no vayas, que allá vas por gusto, no hay nada de algún beneficio, ¿verdad? Más o menos al decirlo eso. Entonces, más estás perdiendo el tiempo. Y la esposita se ponía muy triste porque era su hábito de ir a la iglesia. Y en eso dice que el esposo ya empieza a decirle su manera de vestirse también, que ya no debe de vestirse así, y todo por el estilo. Entonces ya prácticamente el esposo ya empezó a cambiar con la esposa. Y dice la esposa, dice, en este caso he orado, dice al Señor, he implorado a Dios para que cambie la vida de mi esposo, pero cada vez que yo eso veo como que eso está más lejos que más cerca.
y esa mujer toma la decisión de quererse separar de su esposo. En ese caso, ¿qué podríamos? Bueno, yo sé que la vida de esta pareja, a lo mejor a ciertos lo que están escuchando les puede parecer familiar, pero para otros a lo mejor no. Entonces, por ejemplo, hay otros hogares, pastor, que a lo mejor la esposita está andando a la iglesia, el esposo no, a lo mejor por la falta de economía, pero hay también esposos que le ayudan a las esposas. Bueno, mija, anda tú, yo no voy, yo voy en la otra semana, o viceversa, pastor, ¿verdad? Pero a veces nosotras como esposas no queremos entender ciertos rangos que muchas veces Dios nos manda a nosotras a ser sumisas. En ese aspecto, ¿verdad? Como antes estábamos aprendiendo, muchas veces, bueno, como aquí dice, a través de nuestras conductas, bueno, hay esposas que somos rebeldes cuando los esposos nos dicen, bueno, hoy no quiero que vayas a la iglesia, hoy quiero que me ayudes, o sabes qué, mira, tenemos que hacer esto y lo otro, pero a veces la esposa nos ponemos rebeldes y decimos, no, quiero ir hoy día a la iglesia y me voy, a mí tú no me impides, a veces hasta lo decimos, lo tomamos como diablo a nuestros esposos porque a lo mejor por alguna cosa, razones, a lo mejor porque no nos deja ir a la iglesia, a veces lo decimos que tú eres como Satanás, así lo hacemos, lo hacen como comparación. Entonces en ese aspecto, mi hermano pastor, ciertamente yo diría, ¿no? Bueno, hay un cambio radical en una esposa, ¿verdad? Yo sé que no te vas a condenar si tú te dejas de congregar porque tu esposo te dice que no lo hagas, sino que buscar una manera diferente. Por ejemplo, hoy en día, bueno, hay muchas veces que cuando nuestros esposos nos dicen algo, nos impide algo, muchas veces nosotros no reaccionamos pacíficamente, a veces actuamos a la violencia, a veces queremos levantar la voz a nuestros esposos. Entonces, en ese ámbito también viceversa, como dice, con nuestras conductas, por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos yendo a la iglesia y nuestros esposos nos dice algo, nos dice, mira, ¿sabes qué? Esto está mal, o esto no me gusta de ti, o no quiero que hagas esto. Muchas veces como esposas, nosotros en vez de tomarlo como una corrección, a veces que nos alzamos, decimos, pero ¿por qué yo no estoy haciendo nada de malo? Estoy yéndome a la iglesia, estoy andando a la iglesia, no estoy haciendo nada de malo. ¿Qué malo estoy haciendo en ir a la iglesia? Entonces, no sé, pues pastor, ahí en ese aspecto, como uno o como esposa, yo sé que a través de este medio, yo sé que hay algunas esposas que a lo mejor están escuchando mediante esta radio, ¿verdad? Y yo sé que ciertas mujeres son identificadas con diferentes tipos de esposas. A veces hay esposas que muchas veces somos un poquito gritonas, a veces somos un poquito rebeldes, a veces somos esposas que no queremos ser sumisas de nuestros esposos, a veces hay mujeres que sí estamos sumisas dentro de nuestros esposos. Una vez yo tengo una anécdota, pastor, cuando una vez yo estaba enseñando a una hermana, diciéndole que nosotras las esposas tenemos que estar sujetas a nuestros esposos. Entonces esa hermana me salió con una palabra y me dijo, eso es usted, hermanita. Su esposo puede estar maltratándola, pegándola, pero aún así usted va a estar sumisa delante de ese esposo. Entonces yo venía, transcurso del camino, vine pensativa, digo, pero ¿por qué? Bueno, pastor, llevamos 10 años, 11 años o 10 años ya casada con usted, y creo que hasta el día de ahora hemos tenido problemas en diferentes hogares, hay problemas, no decimos que no, pero cuando estamos dentro de un hogar y los dos vivimos en temor a Dios y vivimos en la obediencia de la palabra, yo creo que esos maltratos, yo creo que no hay dentro de un hogar, mientras nosotros como esposas, si vivimos a la obediencia y a la luz de la palabra, cuando Dios nos manda que seamos sumisas, creo que no hay esposo que diera motivos para que le enseñe la luna, el sol y las estrellas. ¿Verdad, pastor? Amén, amén. Bueno, es la respuesta estaría justamente cuando nosotros hoy comenzamos a hablar en el libro de
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4, ¿no? Dice la palabra de Dios, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de oro o de vestidos lujosos. Verso 4 dice, sino que el interno del corazón y el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que os de grande estima delante de Dios. Bueno, podemos entender, ¿no? Como antes estábamos diciendo, no todas las personas somos iguales y a lo mejor también todas las esposas tampoco son iguales, entonces tenemos que entender, pero hoy hablando de su atavío, ¿no? De su ser, de su forma de ser, bueno, estábamos hablando, ¿no? De los que a lo mejor gritan, de los que mejor se enojan, y bueno, en su atavío quiere decir que nosotros debemos ser de lo interno, no solo de a lo mejor de externo, sino de lo interno de nuestras vidas, cómo debemos ser, como el esposo quiere. Muchas de las veces, bueno, tiene también muchas cosas que ver en el ámbito de la vestimenta, bueno, también cuando, bueno, esa es su misión. A veces, muchas de las veces, muchas personas no entienden de este punto, no entienden de esta forma. A veces mucha gente dice que, oiga, esto es pasar tiempo, a lo mejor muchos dicen que no, eso cada cual vive, pero nosotros no. Entonces, pero sí debe también a lo mejor el esposo hacer vestir a la esposa como él quiere, él le gusta. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer cuando una vez que a lo mejor casa, no se contrae matrimonio, va hacia el esposo no solamente para vivir, sino también para agradar al esposo y también al Señor. Entonces, tiene mucho que ver en esto. Entonces, también debe la mujer sujetarse de lo interior, no de lo exterior. A veces, por ejemplo, eso tiene que ver, a lo mejor no solamente está hablando del espíritu del hombre, de la manifestación del hombre, sino también está hablando, por ejemplo, en la casa es de un carácter diferente y en la iglesia es otro diferente. Entonces quiere decir que está mostrando no lo oculto, sino lo externo que tiene la vida, ¿no? La persona, ¿no? También podemos ver también que la persona tiene que tener un espíritu afable o suave o manso o agradable, y en vez de tener un espíritu áspero, dice, o irritable. Y también, como de antes también estamos hablando, las mujercitas no deben tener ese espíritu de pleitistas. A veces, como la otra vez yo estaba conversando, ¿no? De aquella hermana que a lo mejor el esposo venía borracho y le pegaba, les pegaba es porque ella le respondía, ella le estaba ahí buscando el pleito, ¿no? Les pegaba, y ahora ya vimos también cuál era el remedio. Muchas de las veces nosotros tenemos que quedar callado muchas de las veces. A lo mejor para muchas hermanas será difícil eso de entender, de decir, ¿cómo me voy a quedar callado? Yo no soy para eso, ni mi padre no me pega, ni mi padre no me habla, ¿cómo es? Pero tenemos que entender muchas de las veces una pequeña cosa, una acción a veces puede destruir el hogar, y también una pequeña acción también puede edificar el hogar. Entonces, mucho cuidado en estos ámbitos. Nosotros podemos entender en el ámbito del atavio, que quiere decir no solamente debe ser lo externo, sino de lo interno. Y claramente en la Biblia también nos habla de estos puntos muy importantes en el libro de Primera de Pedro, como antes dije, 3 hasta 5, cómo debe ser. Por ejemplo, en la Biblia habla, ¿no? En Primera de Pedro 3:3 dice, este versículo no prohíbe, dice, toda clase de joyas. Así fuese, también prohibiría toda clase de vestidos. Condena solamente lo ostentoso, o manda a la modestia y mansedumbre.
Entonces, mire, eso es lo que a nosotros también nos enseña aquí, ¿no? Y también, como no, hablar de la palabra de Dios. Bueno, según Primera de Timoteo 2:9 también habla: quiero que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Claramente dice en Proverbios, ¿no? Proverbios 10, 29, si no me equivoco, 29, dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura. Dice: la mujer o la esposa que teme a Jehová, esa será alabada. Oiga, la palabra de Dios muchas de las veces da unos consejos muy bonitos que en la vida nosotros simplemente tenemos que cumplir, pero lastimosamente cuando nosotros comenzamos a vivir fuera de la palabra de Dios es cuando nosotros, cada uno de nosotros, nuestra vida, como la otra vez dije, en vez de ser un pedacito de cielo, se convierte en un pedacito de infierno. Entonces, a lo mejor podemos comprobar. ¿Qué dice? A ver, en Proverbios capítulo, si no me equivoco, es 10. A ver, ¿qué dice? A ver. Vamos a leer. Hay una parte también muy esencial en Proverbios 14, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y eso es en cuanto a lo que, por ejemplo, usted estaba dando un énfasis cuando dice: ¿cómo quiere que sea nuestro hogar? ¿Un pedazo de cielo o un pedazo de infierno? Y eso implica mucho, pastor, mucho implica, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Porque aquí hay un verso muy esencial que a mí siempre me llamaba la atención, y más que todo, siempre a veces tratamos de, no solamente cuando dice el hombre sabio, ¿verdad?, edifica su casa sobre la roca, sino que también da también a la mujer, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Entonces tenemos que ser sabias en ese aspecto, claro, para nuestra edificación, hermano pastor. Amén. Entonces la sabiduría o la tabío, bueno, es Proverbios 31:28, ¿no? Proverbios 31:28 dice: sus hijos se levantan y llaman dichosa también su esposo, la congratula, bienaventuranza, dice aquella mujer. Y también 29 dice: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Oiga, mire cómo le dice, ¿no? Y también podemos entender Proverbios 31:10 también habla esto, y también Proverbios 31:30 dice: la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Oiga, mire, en mi versión dice de tal forma, ¿no? Entonces, y habla también, como adelante estábamos leyendo en 1 de Pedro 3:1 hasta el 6, en 1 de Timoteo 2:9 hasta el 10, y como no, Proverbios 1:7 también habla: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, mi querida hermana, entonces nuestro atavio o su atavio delante de su esposo debe ser muy importante, ¿no? Es muy importante en la vida del esposo, y también cómo debe ser la actitud, ¿no? Cómo debe ser la actitud o la actividad de aquella mujer, ¿no?, delante del esposo. Vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 3, verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Oiga, mire, cómo debe ser el trato, ¿no? Cómo debe ser el trato.
Dice la palabra de Dios en qué se convierte cuando una persona, ¿no? Su actividad, su conducta, ¿no? Es muy bueno, ¿no? En primera de Pedro 3:6, ¿a quién se convierte la madre, ¿no? A veces, muchas veces nosotros decimos que Abraham es nuestro padre, ¿no? Espiritualmente, y acá también la mujer, a lo mejor la mujer que es apacible delante de su esposo, ¿en qué dice que se convierte? Como en Sara. Sara es nuestra madre. Parece la hija de Sara, ¿no? Hija de Sara. Oiga, ¿no? Entonces, ¿en qué? También en hacer el bien, en hacer el bien. Su actividad, mi querida hermana, está en hacer el bien. Su fe tiene que ser a lo mejor una fe que a lo mejor tenga a lo mejor sin amenaza, y también podemos entender esto en la actividad. Entonces, siempre su actividad, mi querida hermana, siempre debe estar haciendo el bien. Oiga, hacer el bien. Eso a veces es difícil, a lo mejor sea hombre o sea mujer. A veces creo que es difícil de hacer lo bueno, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces en vez de hacer lo bueno, terminamos haciéndolo lo malo. Entonces, yo creo que a veces más hacemos malas cosas que buenas cosas. Oiga, bueno, entonces mi querida hermana que está escuchando, ¿no? Que está viendo a través de Radio Z1, ¿no? A través de estas plataformas, y cómo no, estas plataformas a lo mejor en algún momento usted puede ver, ¿no? A lo mejor puede ver el replay si está ocupada hoy por hoy, a lo mejor puede ver el replay, a lo mejor ver, ¿no? Y también vemos cómo debe ser la fe de una mujer, como Cristo quiere en nuestras vidas, y también habla en lo mismo, 1 de Pedro 3:6, como la fe, dice, de ninguna amenaza. Entonces nosotros tenemos que, más que todo hablando de las mujeres, deben tener esa fe, a lo mejor, como siempre yo he dicho, nunca dejen de orar por su esposo que a lo mejor no está en la iglesia, por sus hijos que no están en la iglesia, por alguien que no esté en la iglesia de su familia, o por alguna necesidad o por algo, ¿no? Nunca dejen de orar a Dios y tengan esa fe, sirvan por fe, sirvan por gracia, y eso es lo que nosotros podemos entender. Y también, por ejemplo, su obra evangelística, ¿no? Podemos ver a la mujer en forma de Cristo, y también habla en 1 de Pedro 3:1. ¿Qué dice? A ver, en 1 de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Tengo una nota muy importante que dice en Proverbios 3:1, sin palabra. Un marido inconverso puede ser ganado para el cristianismo con más facilidad viendo el cristianismo en acción y la vida piadosa de su mujer que escuchando siempre los labios de ella de lo que es. Oiga, mire, este pensamiento a través de la Biblia Reilly habla, dice, un marido inconverso puede ser ganado el cristianismo con más facilidad. ¿Pero cómo? Viendo el cristianismo en acción. Bueno, no solamente está en la esposa, sino también en el esposo, en el cristianismo. Nosotros, por más que vayamos a predicar, ¿no? En las calles, a gritar, gritemos por la radio, gritemos a cuatro vientos, prediquemos, si nuestras acciones son diferentes a lo que nosotros profesamos o lo que nosotros hablamos, no podemos ser esta obra evangelística. También nos hace ver. Entonces, también dice la vida piadosa de su mujer, que escuchando siempre de los labios que ella lo es. A veces sin que se alabe, sino muchas personas quieren ver. Por eso hoy por hoy los hijos quieren ver a los padres quieren ver de su esposa, las esposas quieren ver de los esposos, los miembros quieren ver del pastor, los diáconos quieren ver del pastor, el pastor cómo no ve de Dios. Entonces, a través de esa acción siempre también se puede hacer la obra evangelística. Mi querida hermana, a lo mejor no pierda tiempo peleando, no pierda tiempo a lo mejor con mala actitud,
actitud, no pierda tiempo a lo mejor faltando respeto a su esposo o a alguien, ¿no? Sino más bien su obra evangelística sea ganar a su esposo sin palabras. Eso sería la obra más efectiva en el ámbito de la obra evangelística, es que una persona gane sin palabra, sino gane con acciones. Y también podemos ver en eso, lo podemos ver, por ejemplo, no lo enfada con sus enseñanzas y exhortaciones religiosas, no lo compara con otros maridos que se han convertido. Por ejemplo, a veces las hermanitas dice que cada rato están regañando a los esposos, cogiendo con un contexto bíblico, a lo mejor exhortando, enseñando, y eso a lo mejor a muchos hombres no les gusta, y por eso muchos no están en la iglesia. Y también podemos entender que no compare a su esposo con otros maridos o con alguien a lo mejor que se ha convertido. Nunca diga, mira, estás perdiendo el tiempo, mira acá cómo está el pastor, cómo está el evangelista, cómo está aquí el músico, cómo está, sino como la otra vez estamos hablando, valore a su esposo tal como es. Dios le dio a aquel esposo, Dios le dio de alguna otra forma, entonces valore y haga la obra evangelística en su vida. Y también vemos, por ejemplo, adorna la palabra de Dios por medio de su vida. También en Tito, vamos a ver en el libro de Tito, capítulo 2, verso 3 al 5, que nos habla, ¿no? Del ámbito de adornar la palabra por medio de su vida. Como antes dijimos, podemos hacer una obra evangelística sin hablar. Ahora podemos hacer la obra evangelista adornando la palabra de Dios por medio de la vida de cada uno de mis queridas hermanas. A ver qué dice Tito, capítulo 2, verso 3 hasta el 5. Amén. Amén. Bueno, los que tengan ahí una plumita, un cuadernito, anoten, ¿verdad? En el libro de Tito, capítulo 2, verso 3 al 5, dice la palabra del Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oiga, mire qué dice la palabra de Dios, ¿no? Nos enseña bien bonito, sino que a veces nosotros mismos somos quienes distorsionamos la palabra, y nosotros mismos en nuestra propia vida a veces estamos mal. Entonces, mire, mi querida hermana, cómo nos muestra, ¿no? Que cómo debe ser su conducta. A lo mejor, mi querida hermana, mi querida, los que están escuchando, a lo mejor muchos tienen su nuera, tienen a lo mejor su yerno, a lo mejor tienen sus hijas. Entonces, ¿cómo deben ser? A lo mejor, ¿cómo deben ser en la iglesia? ¿Cómo deben ser con otras hermanas? Miren, ¿qué dice? No calumniadoras, no chismosas, eso está hablando, y eso entra en la conducta, en la obra que nosotros podemos tener. A veces, muchas de las veces, bueno, es una clave no llevar los problemas de la iglesia a la casa. A veces, muchas de las veces hay hermanitas que pueden llevar, ¿no? A lo mejor los problemas de la iglesia a la casa, y en la casa a lo mejor están conversando los problemas de la iglesia, y por tal motivo su hijo, su hija ya no quiere ir a la iglesia porque ellos ven, a lo mejor palpan, ¿no? Las conversa. Entonces, a lo mejor muchos dicen, ¿para qué me voy a ir? Y también, bueno, entendemos también cómo debe ser, ¿no? Adornado. Ama, dice, a su esposo, y lo demuestra con palabras y hechos. Y esto es algo que a lo mejor hablaremos, ¿no? En los siguientes también, a lo mejor capítulos, o cómo deben ser. Y bueno, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Hoy por hoy estamos hablando de aquella mujer, ¿no? Y también dice, ama a sus hijos, y se lo demuestra con palabras, tanto al esposo, tanto a los hijos. No lo demuestra solamente con dichos, sino con palabras, hechos, y hechos, más que todo hechos. Y entonces también podemos ver, mire, cómo deben ir criando a los hijos. Bueno, por honor a tiempo, prudentemente, casta, cuidadosa, dice, en su casa, y buena, y estar sujeta a su marido.
Entonces así nosotros podemos ir, ¿no?, adelante, mis queridas hermanas en Cristo Jesús. Bueno, ya las horas y los momentos y los minutos corren, ¿no? Pero también la gracia, la cobertura de Dios a cada uno de nosotros siempre está aconsejando a través de distintos medios, utilizando a muchos hombres, y nosotros tenemos que ser allí, tenemos que vivir, ¿no?, como dice la palabra, ¿no?, para a lo mejor coger salvación a fin de cumplir la palabra de Dios, más bien vivir como hijos de Dios, como cristianos en la vida cotidiana de nuestras vidas. ¿Qué nos puede decir, mi querida hermana Marixa, a lo mejor de lo que hoy hemos estado hablando un poco, ¿no?, de las actitudes, de las cosas que tienen que hacer, cómo debe ser la esposa, a lo mejor cómo debe ser prudentemente, casta? ¿Cuáles son sus últimas palabras, mi querida hermana? Amén. Bueno, en el ámbito de ser, de nuestra conducta, bueno, ya estuvimos hablando, bueno, por el honor a tiempo, muchas veces nosotras las esposas tenemos que ser de una conducta moderada, ¿verdad? No un carácter muy potente, muy brusca, porque a veces, como estábamos aprendiendo la semana anterior, nosotras las esposas tenemos que ser ese complemento para estar dentro de un equipo de trabajo, no para competir con nuestros esposos. En nuestro atavio, tanto el esposo y la esposa, ¿cómo quieren verse el uno hacia el otro? No para agradar a otros, no para agradar a otras, sino para agradar a usted mismo y para agradar a su esposo, para agradar también a su esposo, para que lo agrade a usted como esposa. Y estamos ahí, bueno, yo les diría a las hermanas en este sentido, bueno, si a lo mejor hayamos sido, no hasta el día de ahora, no hemos estado siendo sujetas a nuestros esposos, ahora es el tiempo. Es el tiempo de hacerlo, porque hay muchos hogares que fracasan muchas veces por nuestras actitudes como esposas. Hay muchos hogares que fracasan muchas veces por no estar en sumisión hacia nuestro esposo. Y recuerden que la sumisión no es estar de ahí al maltrato físico y aguantar todo, sino la sumisión está en vivir a la sujeción y en el temor al Señor, porque su palabra lo manda a hacer. Y otra de las cosas principales es obedecer a nuestros esposos. Ciertos ámbitos, cómo queremos que nos traten a nosotras y cómo nosotros tratamos a nuestros esposos. Con eso tampoco vayan a decir, bueno, igual yo trato a mi esposo bien, pero él igual no me trata bien a mí. En referencia a eso, háganlo como al Señor. Háganlo como al Señor. Y más que todo también, amadas hermanas, amigas, que ustedes escuchan esta emisora radial, Radio Z1. Hay mucho que conversar a través de las esposas, a través de los esposos, a través del hogar cristiano. Pero esperamos seguir con este tema y esperamos que sean de gran bendición para sus vidas. Y más que todo también, una de las normas más virtuales en nuestras vidas es vivir en el temor a Dios y en obediencia a Dios. Y si a lo mejor estás casada con un esposo inconverso, solamente es tu actitud y tu manera de cómo estás siendo en casa, cómo estás yendo a la iglesia, cómo vienes a casa, cómo estás tratando a tu esposo. Más que todo, en esa conducta muchas veces nosotros fallamos y a veces nuestros esposos se decepcionan bastante y a veces nosotras mismos les damos motivos para que nos impida ir a la iglesia. Pero sí sería bueno que si nosotros estamos andando a la iglesia y en nuestra casa estamos teniendo un comportamiento bueno en casa, llegar a la iglesia y tratar bien a nuestros esposos. A veces hay esposas que estando yendo a la iglesia y regresando a la iglesia, a lo mejor el esposo, como es inconverso, viene de jugar pelota y a veces no tenemos ni preparado algo que le gusta a su esposo. Y a veces, ¿qué? A veces nos enojamos. Esta hora vienes jugando pelota. Mira que yo vengo recién de la iglesia. No puedes preparar algo. A veces nuestra actitud es algo que no da de conocer a nuestros esposos. Entonces, por eso, mi amada hermana, hágase un cambio radical, más que todo usted. Primeramente por usted, primeramente por mí mismo. Reconozcamos que hemos fallado al Señor y que es la oportunidad más que todo de confiar en Él. Y aún a lo mejor, vuelvo y repito, si usted como esposa
que está escuchando, no has aceptado a Cristo, hoy es la oportunidad. A lo mejor has estado yendo a la iglesia por costumbre, a lo mejor has estado yendo a la iglesia porque tu mamá y tu mamá iban y por eso tú vas, pero a lo mejor hay un vacío en tu corazón, que sientas ese vacío en tu corazón, y a lo mejor ese vacío hace que dentro de ti haya una amargura intensa, pero hoy es el tiempo de que busques al Señor. Te invito a buscar al Señor, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón y que conviertas. Verás que no solamente tú, sino con el poder de Dios, tu hogar ya no será un hogar de infierno, sino un hogar del cielo mismo, porque Dios mismo estará gobernando en tu hogar y Dios mismo va a ser el centro de tu hogar. Amén, amén. Entonces, mi querida hermana, amiga, quienes están escuchando, adorne su palabra, ¿no? Adorne su palabra, haga su obra evangelística sin palabra y, como no, tenga un espíritu apacible, paz, a lo mejor mansedumbre. Entonces usted tendrá un hogar, un pedacito del cielo. Mas si no, si su conducta es muy diferente a la que es de Dios, usted tendrá un pedacito de infierno. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor Dios Todopoderoso siga bendiciendo en gran manera en cada hogar, en cada familia. Mi querida hermana, no se quede sino a cambiar, mi querida hermana, para que nuestras vidas, para que nuestro hogar y su esposo sea ganado de aquel, a lo mejor de otra forma. Que Dios bendiga, hasta otro lunes, que Dios derrame bendición sobre su hogar, sobre su vida.